Los autores Bellini y Corol explican al periodo entre 1930 y 1945 como un periodo de crisis, depresión y recuperación. Bien, nos encontramos con dos acontecimientos internacionales de profundo impacto. Uno es la Gran Depresión a partir de, que son los años siguientes al crack de Wall Street, y también nos encontramos con lo que es la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, que al igual que la Gran Depresión y al igual que la Primera Guerra Mundial, lo que hacen justamente es congelar el comercio internacional. Esto hace que haya no solamente una caída de precios de nuestros productos de exportación, sino también una caída de las cantidades que se exportan, justamente porque el comercio internacional estaba bloqueado. Entonces, esto obliga, tal como menciona Aldo Ferrer, a una mayor presencia, por un lado, del Estado y también de la actividad industrial en línea con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, porque hay manufacturas que no se pueden importar, en parte por el bloqueo del comercio internacional, pero en parte también porque se exporta menos y como se exporta menos se tienen menos divisas con las cuales lograr importar. Entonces, la Gran Depresión va entre 1929 y 1933. Hay recesión, hay caída del comercio internacional, los países toman medidas y barreras proteccionistas para proteger sus industrias y sus economías. En la Argentina el PBI cae un 14%, bien caen las exportaciones, hay fuga de divisas, aumenta la desocupación, bien, una crisis total. En este momento es donde en septiembre de 1930 Uriburu y Justo realizan el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen y aplican toda una serie de medidas económicas ortodoxas que plantean básicamente equilibrar las cuentas del Estado, bajar salarios, paralizar la obra pública, digo, todo eso en un marco, ¿no?, de crisis económica nacional e internacional. Entonces, es interesante sí ver cómo el Estado va ganando una mayor presencia a partir de una primera reforma fiscal que aumenta 10% de impuestos, pone impuestos a la renta, pone impuestos a la herencia, impuestos a los combustibles, se toman medidas para el tipo de cambio, bien que esto ya vemos, insisto, con la intervención del Estado. Lo que critican Belín y Corol es que se sigue pagando religiosamente la deuda externa en un contexto en el cual países de todo el mundo no le estaban pagando por la crisis internacional. Ahora bien, entre el 33 y el 38 nos encontrábamos con el proceso de recuperación y de mejora de política económica. Bien, una vez superada la Gran Depresión, se va reactivando el comercio internacional, aumenta la demanda externa de los productos argentinos de exportación, y además hay un punto extra, que hay sequías en varios países que competían con nosotros, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia. Por lo tanto, se mantiene la demanda, cae la oferta, entonces quiere decir que los precios mejoran. Bien, cuando Argentina puede cuando Argentina puede exportar más cantidades y a mejores precios, tiene más divisas y por lo tanto también aumenta las importaciones. Aquí cobra importancia la figura del economista Federico Pinedo, que como ministro de Economía va a tomar una serie de medidas que van en línea con esta mayor intervención del Estado. Bien, hace una reforma impositiva profunda con la creación de nuevos tributos, pero también que le aportan una mayor equidad al sistema. Además, centraliza los impuestos en la nación y la nación después distribuye hacia las provincias, lo cual hace que el mecanismo sea muchísimo más eficiente. Em, la idea de estos nuevos tributos era justamente reducir la dependencia y fragilidad que se tenía de los impuestos de la aduana. Bien, si yo solamente tengo, si baso toda mi estructura tributaria en los impuestos de la aduana, yo voy a poder recoger impuestos cuando exporto e importo. Ante un contexto de crisis internacional en el cual caen las exportaciones y las importaciones, bien, digo, ahí yo soy dependiente y hay crisis del mercado internacional, voy a entrar en crisis yo. Entonces, creando unos nuevos impuestos permite justamente una mayor independencia. Si no, crisis internacional, automáticamente crisis interna. Em,
intenta evitar el déficit crónico y hace algo muy interesante que es parecido a lo que está intentando hacer la Argentina en la actualidad, que es reestructurar la deuda. Fíjense lo que hizo Federico Pinedo. Eliminó la deuda de corto plazo, logrando nueva deuda a mayor plazo y con menor interés. Bien, exactamente lo mismo que estamos intentando hacer en este momento, en mayo de 2020, con los acreedores internacionales. Fíjense cómo la Argentina cae recurrentemente a problemas de deuda, ¿no? Lo cual es el problema de tener gobiernos que nos endeuden tanto. Y además financiar también parte de la deuda con el mercado interno, ¿sí? Ocurre un acontecimiento muy importante en 1935, que es la creación del Banco Central de la República Argentina. Bien, Bellini y Corol señalaron que en 1913, en 1914 no había banco central, por lo tanto no había nadie que pudiera de algún modo realizar intervenciones importantes en diferentes, en la tasa de interés, en el tipo de cambio, etcétera. Bueno, se crea ese Banco Central, se pone como figura Raúl Prebisch, que es una figura muy importante para la economía latinoamericana, reconocido en aquel momento y ahora internacionalmente, ya fallecido por supuesto. ¿Cuáles son los objetivos del Banco Central? Preservar el valor de la moneda, regular el crédito, regular el dinero circulante, organizar, legislar las reservas, controlar a los bancos, ¿bien? Es un punto muy importante. Hay un control de cambio, ¿sí? Se genera una devaluación y también a través del Banco Central se controla el tipo de cambio. Y otro punto importante que muestra cómo se iba interviniendo más en la economía, se crean juntas reguladoras, como por ejemplo la Junta Reguladora de Granos, que sin estatizar, bien como como hace el modelo económico socialista, digo, dentro del capitalismo se busca la intervención y la regulación en la economía, bien, siguiendo los planteos de Keynes, siguiendo los planteos de la Europa Occidental y de Estados Unidos. Ocurre aquí un punto importante para señalar que es el llamado Pacto Roca-Runciman. Es algo que generalmente se estudia en la escuela y que nosotros lo vamos a rever también. Ocurre en mayo de 1933. Bien, recordemos que va quedando fuera, que va quedando rezagado Gran Bretaña como potencia internacional y va ganando justamente importancia Estados Unidos. Nosotros lo que encontramos aquí es que Estados Unidos produce sus materias primas, produce sus carnes, produce sus granos, entonces no es eficiente la relación y la vinculación de Argentina con Estados Unidos como si lo era con Inglaterra. Entonces, qué plantea Gran Bretaña? Plantea y dice, se acerca a Tania, plantea Gran Bretaña y dice, bueno, entonces ustedes no nos compran a nosotros y van a comprarle a Estados Unidos, bien, nosotros vamos a dejar de comprarles a ustedes. Entonces aquí ponen el grito en el cielo todo el sector agroexportador y se firma este pacto. Bien que además Gran Bretaña básicamente lo que hizo fue darle ventajas al Commonwealth, bien a países que habían sido, que eran ex colonias de Gran Bretaña. Entonces si le dan ventajas a ellos, obviamente iban a dejar de comprarnos a nosotros. Entonces el vicepresidente Julio Roca Hijo, por eso el pacto Roca-Runciman, se junta con el jefe del Board of Trade, Walter Runciman, y llegan a un acuerdo en el cual Gran Bretaña iba a seguir comprando las 390.000 toneladas de productos agropecuarios argentinos, pero ponía una serie de condiciones y medidas, ¿sí? O sea, la situación se iba a mantener igual, pero fijémonos qué beneficios tenían. Primero que el 85% de los embarques iban a ser británicos, viene a decir los servicios del transporte. En segundo lugar, las divisas que iba a obtener la Argentina tenía que comprar productos de Gran Bretaña. Bien, o sea, nosotros le vendíamos y con la plata que teníamos que comprarle productos manufacturados a Gran Bretaña. No, el carbón inglés cuando ingresara al país no iba a pagar derechos de importación y las empresas de transporte público, que en ese momento eran inversiones extranjeras, iban a tener un tratamiento benévolo, ¿sí? Entonces, de este modo,
Se vuelve a afianzar el vínculo con Gran Bretaña, pero el problema era que ya Gran Bretaña había quedado rezagada, Gran Bretaña había tenido una hegemonía con la primera revolución industrial, pero ya estábamos en la segunda revolución industrial. La Argentina le compraba muchos productos en ese momento a Estados Unidos, productos de esta segunda revolución que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con los automóviles, bien, digo, puntos vinculados con la industria química. Y bueno, esto generó ciertas disputas, este pacto Roca-Roussillon, ¿no? Por supuesto que la sociedad rural argentina, el sector agrícola ganadero estuvo a favor porque era una medida que les convenía, pero bueno, el nacionalismo argentino lo criticó fuertemente y hoy un amplio sector de la bibliografía lo critica porque es un modo de sumisión, ¿no? Porque continúa todo igual, pero con un montón de beneficios. Ahora bien, es importante que en 1935 el senador de la Torre denuncia que hay un trust, que hay una oligopolización de justamente los frigoríficos como Armor, Anglo, Swift y Wilson. Ocultaban ganancias, evadían impuestos, tenían beneficios, especialmente vinculados con la sociedad rural argentina, que es dentro del campo quien nuclea a los sectores más poderosos. Y además todo eso con un beneficio del gobierno, con la protección del gobierno. Bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado es que entra un matón, ¿sí? Y le dispara a De la Torre, pero termina asesinando a Bordavere, ¿no? Allí el famoso... Hay una película que es Muerte en el Senado que narra estos acontecimientos. ¿Sí? Esto es un punto importante para tener en cuenta. Ahora bien, superado este periodo de recuperación, ¿sí? de la depresión entre 1933 y 1938, llega justamente el último de los procesos que tiene que ver el de recuperación económica, crecimiento económico, entre 1939 y 1945, que justamente tiene que ver con, fíjense, la Segunda Guerra Mundial, nuevamente una crisis del comercio internacional, bien, caen las exportaciones, caen las importaciones. Entonces aquí hay algo interesante que es el famoso Plan Pinedo, ¿sí? El ministro de Economía, fíjense, plantea un plan bastante interesante que tiene que ver con reactivar, ¿sí? La economía como a través de la intervención fuerte del Estado. Por un lado, con la adquisición de cosecha, el Estado comprar toda la cosecha, dado que el mundo no lo iba a comprar, el Estado compraba toda la cosecha. Fíjense que es una especie de no monopolio, sino monopsonio, en el cual hay un solo comprador y el Estado administrarlo. Además, la construcción de viviendas. La construcción de viviendas, el Estado iba a financiar toda una compra de viviendas a través de créditos estatales con los depósitos privados. ¿Sí? Se iban a tomar los depósitos privados y con eso se financiaba la construcción de vivienda. Y asimismo créditos para las industrias para estimular la industrialización por sustitución de importaciones. Digo, esta era una reforma estructural importantísima que de algún modo adelanta las políticas públicas que iba a implementar el peronismo, pero fracasó por dos razones. Porque, en primer lugar, hubo una oposición de los legisladores de la Unión Cívica Radical en una de las dos cámaras, bien tuvo media sanción, pero no tuvo la segunda sanción. Y porque ya para el año 43 ya hubo nuevamente un superávit comercial, es decir, que la Argentina comenzó a exportar más de lo que importaba, por lo tanto ya la crisis ya había quedado atrás y no era necesaria esta reforma tan profunda. La Argentina durante la Segunda Guerra Mundial optó una posición neutral, solo sobre el final declara la guerra a Alemania. Em, el crecimiento es menor. Un dato sumamente importante es que en 1943 la industria es la actividad económica que más dinero recauda, bien que más recursos recauda y moviliza. Digo, entonces fíjense, en el año 43 se termina la hegemonía del sector agrícola ganadero, es decir, de materias primas. Crece el mercado interno, bien, el mercado interno, es decir, lo que compran los argentinos y las argentinas comienza a ser un punto importante del desarrollo. Aumenta el comercio con Estados Unidos a pesar de las presiones de Gran Bretaña, pero también aumenta el comercio con Brasil, que es hoy nuestro principal socio comercial. Hay procesos de inflación por demanda, bien, aumenta el mercado interno, es decir, aumenta las compras nuestras de manufacturas argentinas, por lo tanto hay procesos de inflación y bueno, también se aplican medidas antiinflacionarias, ¿no? Señalar por último que en el año 43 hay un nuevo golpe de Estado, es decir, el segundo de la Argentina, allí la sucesión de Rawson, Ramírez y Farrell, pero con una línea así más
de mayor distribución del ingreso, ¿sí? Esto es importante señalarlo, a diferencia de la década infame. Eh, Ahora, este Consejo Nacional, se crea un Consejo Nacional de Posguerra, en el cual estaba precedido por Juan Domingo Perón, bien, un joven oficial del ejército, y desde allí comienzan a plantearse justamente las políticas industrialistas, bien especialmente para ir transformando la estructura productiva. Perón demuestra ser muy astuto em, demuestra ser muy astuto Perón para la parte política, entonces va creciendo bien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, a ministro de Guerra, a vicepresidente, acumula poder hasta que le piden que lo saquen, bien, y cuando lo sacan se da el famoso 17 de octubre, en el cual las masas llegan a Plaza de Mayo, piden por su liberación, al año siguiente de elecciones y ganan las elecciones en 1946. Bien, la próxima clase va a ser sobre justamente la política económica del peronismo, pero nosotros vamos a llegar hasta acá para ver cómo en todos los años previos justamente va aumentando el peso del Estado, el Estado va tomando nuevas actividades, va ganando más importancia, gana más importancia también la industria, gana más importancia también el mercado interno, es decir, que comienzan a aplicarse las políticas de tinte keynesianos que ya se están aplicando en todo el mundo. Estimados, estimadas, hasta aquí llegamos y bueno, saludos cordiales.